Bien, entonces continuando con nuestra clase de el uso de la física eh, en otros lugares. Aquí vamos a ver un pequeño video, ojalá se vea bien, de cómo, a ver, este es un paciente con Parkinson We're here for the initial programming session. y We got ahí both podemos ver sides el of the temblor brain pad, en las bilateral manos y en los simulators, and then pies. here for the initial programming Hasta session. donde yo tengo entendido también el habla también es afectado. And the stimulator. And now we're just going to turn it on. Ya. Y van a encender el aparato que han tenido que insertar de manera quirúrgica en su cerebro, a lo que yo tengo entendido. Ya, ahí podemos ver distintos puntos. See how that feels. Y listo. Ahí están limpiando la señal eléctrica de los impulsos nerviosos hacia los músculos. Excellent. Try tapping both your fingers for me. Y listo. Este video es de hace 6 años. All right. Feels pretty good? Oh, yeah. Okay. Eso. Ya, esa es una manera de cómo no curar el Parkinson, pero cambiar o mejorar una de las formas en las que, imagínense que están así todo We el got día. both sides Bueno, of the brain put hay in, personas bilateral nerviosas que están todo el simulators, día and we're here también for the initial moviendo sus pies y demás de esa manera. Hasta donde yo tengo entendido, hay estudios que indican que las personas que están así con el pie, es el síndrome del pie inquieto, si mal no recuerdo. Personas que tienen ese síndrome del pie inquieto supuestamente tienen un porcentaje alto de que quizás a futuro tengan Parkinson. Pero, quién sabe. Eh, Ni idea de cómo habrán hecho. Ahora, y hace un par de años, del 2014, también 6 años. Las pruebas se realizan con un agitador eléctrico. Fuera todo. Entonces, a ver, veamos. Aquí está una persona que está tratando de comer con Parkinson y no puede. Está moviendo la mano de arriba a abajo y esta cuchara lo que hace es estabilizar el movimiento de arriba a abajo, que es más o menos constante, con la misma tecnología que algunos celulares tienen un estabilizador óptico de imagen. ¿Ya? Entonces aquí le entrevistan que es muy vergonzoso de que le ayuden para comer. Entonces, sin la cuchara estabilizadora y con la cuchara estabilizadora, las arvejas que están ahí se mantienen en su lugar. Y aquí vemos, ahí está. Y puede, sin tener que hacer ninguna operación, puede, más o menos, comer tranquilamente y sola. Ayuda en gran parte. ¿Ya? No sé por qué estaría el Chapulín Colorado para allá que. Porque creo que él tenía Parkinson. Ya, no hay idea. Bien, entonces, en medicina. Aparte, el electromagnetismo, dijimos, ¿verdad? Bien, escáneres. Los rayos X. He tenido un accidente, me he caído de mi bicicleta y me está doliendo mi brazo y se está hinchando feo. Rayos X para ver si se ha fracturado o no el brazo. ¿Cómo funcionan los rayos X? Bueno, es un tipo de luz que puede atravesar toda la carne, pero no el hueso, porque el hueso es más denso que la carne. ¿Ya? Y listo. Sí, eso, les repito, solamente estamos queriendo ver a la rápida de qué va la cosa. ¿Ya? Rayos X para las radiografías. Me está doliendo el diente y creo que es la muela del juicio que se va a salir. Radiografía, rayos X. Radiografía. Sacar una foto utilizando rayos X. No solamente para medicina, pero ya que. Yo voy al dentista y en el dentista lo que hace es, aquí está mi muela que tenía un hueco gigante y lo ha rellenado con una pasta bien rara y en vez de esperar horas a que se enfríe o se congele esa cosa, le coloca una luz
ultravioleta que acelera el endurecimiento de ese, o es infrarroja, supongo, no sé, ni idea. Luz ultravioleta que ayuda a que esa pasta especial que me han puesto al diente se endurezca en 10-20 segundos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el proceso de que esto se cemente, que se endurezca, consume calor que debería absorber del ambiente. Y lo que hemos hecho es solamente generarle una fuente de calor lo suficientemente cerca como para que el efecto de cementarse, de endurecerse, empiece. Y así podemos curar una caries en vez de esperar a que el cemento se tarde sus 2-3 horas en secarse, en segundos se seca. O en minutos. ¿Ya? En las... cuando estamos trabajando con... perdón, estamos en medicina. En fisioterapia. Bien. Necesitamos que una persona se recupere luego de que se ha fracturado el pie. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros tenemos que primero entablillar, si es una emergencia, entablillar esa herida. Y una vez que se ha ido donde el doctor, el traumatólogo, se va a decir, no, tienen que colocarse un yeso especial, ¿ya? Para que se empiece a curar. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Bueno, antes se utilizaba literalmente yeso. Pero ahora utilizan fibra de vidrio. El avance en los distintos materiales para que se endurezcan esos objetos ha sido tal que, bueno, ahora con fibra de vidrio se hacen esos encasings, en español, esos yesos que colocan en la mano. Directamente se hace con fibra de vidrio. Aunque aquí en Bolivia seguimos utilizando yeso porque funciona y es más barato. Pero ya que. ¿Ya? Termodinámica de los seres vivientes. Biología. En la biología. Bien. Un rato. Física con biología no son casi cosas totalmente distintas porque en física no debería haber nada vivo. Bueno, en biología, ¿ya? Esto, modelación de los ecosistemas. En biología nosotros utilizamos modelos, no solamente físicos, también matemáticos, ¿ya? Simulaciones, para entender qué es lo que está sucediendo en un ecosistema. Es decir, por ejemplo, en la laguna Alalay. Está la laguna Alalay, tiene un montón de agua, pero de la nada ha aparecido un montón, hace varios años, ni siquiera hace un montón de años, ha empezado a aparecer una planta verde arriba que no deja que pase la luz del sol y tampoco deja que aire entre debajo y se oxigene el aire, así que empieza a oler horrible la laguna Alalay. ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar eso? Han visto que a pesar de que se saque cada vez esa alga verde, va creciendo al mismo ritmo. Entonces hay que buscar qué es lo que está pasando, qué es lo que está formando esa alga verde, de dónde ha venido, cuál es la calidad del agua, se está infiltrando o más bien está saliendo agua contaminada de algún lado o de alguna fábrica está botando al río que llega a la laguna Lalay, está botando su agua contaminada. Hay que hacer un modelo de todo este ecosistema. A veces vienen garzas de otros países. Esas garzas habrán traído una especie extraña. ¿Qué animales podemos traer para que se lo empiece a comer esto? Van a poder sobrevivir, van a poder reproducirse lo suficientemente rápido como para que puedan alimentarse de esa maleza. ¿Y qué tipos de peces se pueden alimentar de esa maleza? Y no va a ser dañino para las otras especies que hay en la laguna Lalay.
Hace años un ingeniero en la San Simón dijo, ¿y si traemos pirañas? Porque las pirañas se lo van a devorar todo eso cada vez. Sí, pero luego vamos a tener pirañas en la laguna de Lala y va a ser otro problema. Y además, no sé, pirañas. Es, ya. Entonces, en biología utilizamos los modelos que nosotros hemos aprendido a realizar al solamente estudiar, cuándo va a llover, el viento hacia dónde va a ir, qué temperatura va a haber. Finalmente, en ingeniería. Ok, en primer lugar, ingeniería. ¿A qué se refiere con ingeniería? Son hartas carreras. ¿Ya? Puede ser ingeniería civil, puede ser ingeniería industrial, puede ser ingeniería química. Un rato si hay ingeniería química, hay ingeniería física. No, no hay. Puede ser energía eléctrica, electromecánica, eléctrica, mecánica, eh, ingeniería de sistemas. Creo que esos serían los más, no importantes, pero los que más conozco yo. Ingeniería mecánica, perdón. Bien, ¿en qué se utiliza la física en estas distintas carreras? Mira, en primer lugar, lo que nosotros vamos a aprender al año y lo que hemos aprendido este año acerca de notación científica y demás acerca de de anotar resultados y de medir. El año vamos a empezar a resolver ejercicios. Quizás este año también a resolver ejercicios utilizando fórmulas simples. Y nosotros tenemos que despejar esas fórmulas simples. ¿Ya? Pero en ingeniería eléctrica, tienen que hablar acerca de las fuerzas electromagnéticas. En ingeniería química, la forma en la que reaccionan distintos átomos. En ingeniería industrial, ingeniería industrial es uno de las carreras que más abarcan, porque no solamente hablan de química, de electricidad, de mecánica o de programación, tienen que saber cómo funciona un sistema, cómo funciona una fábrica y ver si podemos mejorar algo. Ingeniería de sistemas es lo mismo, aunque uno dice, ingeniería de sistemas, es para programar y voy a volverme un programador de videojuegos y me voy a volver millonario. Ok, soñar no cuesta nada, pero ingeniería de sistemas en realidad lo que se refiere es que analizan un sistema, la forma en la que trabaja una industria, no importa de qué carrera es, y a ver si hay alguna forma de agilizar ese sistema, de optimizar ese sistema. Que la respuesta sea, bueno, ¿hay algún programa que pueda automatizar todo esto? Sí. Entonces, un ingeniero de sistemas es casi como un ingeniero industrial, pero que trata de resolver todos sus problemas utilizando computadoras. No siempre, por si acaso. ¿Ya? Y un ingeniero industrial, es un ingeniero que trata de mejorar una industria utilizando todas las herramientas posibles. Computadoras pueden estar dentro de esas herramientas. Ya, pero generalmente a lo que se refiere es, y no hay forma de optimizar esto utilizando mano de obra o utilizando alguna nueva maquinaria, o no se puede mejorar una maquinaria no se puede actualizar la maquinaria, o al menos no puede haber una forma de controlar esa máquina desde el hogar. Y aquí hay una forma de que esa máquina, en vez de que genere 8 productos al día, me genere 10 que podemos cambiar en la máquina o en el personal, en vez de que trabajen 6 personas con esa maquinaria, que trabajen 8 a ver qué es lo que sucede. Entonces, eso. Y en ingeniería civil, resistencia a materiales, todo lo que es física mecánica. ¿Ya? Cómo reaccionan los materiales, cómo resisten, cómo reaccionan, qué fuerzas hay, el peso cómo afecta, el cemento qué tipo de refuerzo necesita, si va a soportar el peso, si mi techo está demasiado pesado o demasiado pequeño, si las columnas son muy gruesas y demás.
análisis de materiales y todo lo que es física mecánica. Y esta es la parte más aburrida porque no se ha inventado nada nuevo en los últimos quizás 300 años en ingeniería, sobre todo en la construcción. Obviamente en sistemas sí, cada vez, cada año hay quizás algo nuevo y va cambiando. Hace años era las páginas web que hay que se puede abrir. Luego, las aplicaciones que puedo crear. Y aparte los juegos. Y ahora es, ¿qué red social puedo generar para poder robar los datos personales de las personas? Eh. Ingeniería de sistemas es bien raro, ¿ya? La filosofía de la ciencia. Ok, esto hay que leer. La realidad existe de manera independiente de la mente humana. ¿Eso qué quiere decir? Si yo fuera ciego, el cielo seguiría emitiendo esa luz que las demás personas registrarían como azul. Si no existiera ningún humano, ¿ya? Cuando caiga un rayo en la Tierra, y si cae el rayo sobre un tronco, el tronco se va a prender en llamas. ¿Ya? La realidad. Pero una cosa, ahí dice la realidad, no dice la naturaleza. Si los humanos no existiéramos, el sol hubiera estado ahí, la Tierra hubiera estado aquí, todas las estrellas hubieran estado en su propio lugar y todo seguiría girando, seguiría su ritmo, estemos o no estemos nosotros. ¿Ya? Hay una pregunta que dice, si un árbol se cae en el bosque, pero no hay nadie para escuchar, ¿hace ruido el árbol? Genera sonido, pero ruido, la definición del ruido es un sonido que molesta a la persona. ¿Ya? Entonces, no, un árbol que cae cuando no hay ninguna persona alrededor no genera ruido porque no puede molestar a nadie, a ninguna persona. Genera sonido. Pero van a haber animales alrededor que se van a asustar con el ruido. Entonces sí, genera ruido. Pero, ¿qué pasaría si no hubiera ninguna persona, ni tampoco ningún animal? No hay nada, ningún otro ser humano en sí es el único árbol en un desierto. Y si se cae, produce ruido. Produce sonido al caer. Porque la física acústica y cuando está cayendo va a funcionar como debería funcionar, haya o no haya humanos cerca. Luego, la naturaleza es regular, al menos en alguna medida. Sí, la naturaleza se puede, si yo tengo los suficientes datos iniciales para medir algo, puedo predecir algo. Es decir, yo podría predecir el caudal de un río cuando llueva, o cuando no llueva, o cuando hace viento. Yo puedo ver las olas de una laguna, hasta qué altura van a subir. Yo podría revisar, yo podría ver el viento en qué sentido va a girar, luego de haber medido más o menos a qué hora va a llover, luego de haber medido la temperatura ambiente, la presión y la humedad del aire. Y las cosas, como les dije, la realidad, el mundo, la naturaleza sigue su curso. No importa si haya humanos o no. Es decir, cuando sea otoño, todos los árboles van a perder sus hojas. Cuando sea primavera y verano, van a generar otra vez sus hojas, van a polinizarse entre sí, van a generar fruta y se va el ciclo de la vida de los árboles o de la naturaleza va a seguir su ritmo. Al mismo ritmo cada año. Finalmente, el ser humano es capaz de comprender la naturaleza. Sí, somos capaces, sabemos. Antes creíamos que los rayos eran Thor está peleando con alguien. Cuando había un terremoto, no, el dios de la tierra. Cuando había un maremoto o no había peces, hay que rezarle a Poseidón. Y obviamente esas supersticiones han ido cambiando de formas y de nombres.
sobre todo cuando las personas han empezado a entender, un rato hay peces porque esto y esto, o llueve y cae rayos por esto y esto. Nosotros sabemos que caen rayos, por eso cada edificio tiene que tener un par de rayos para que la vez que caiga, porque si le va a caer alguna vez, vaya directamente al suelo, porque la tierra absorbe energía eléctrica. Nosotros, luego de haber estudiado, luego de haber observado y luego de tantos años de el método científico, hemos empezado a comprender cómo funciona la naturaleza. Mientras mejor sepamos cómo funciona la naturaleza, mejor nos debería ir. Hasta que llegue el día inevitable en el que tengamos que dejar este planeta y tengamos que conocer la naturaleza de otro planeta. ¿Ya? Y relación entre la física y la economía. Bueno, la economía, al menos la parte del capitalismo, ha empezado más o menos 500 años y la época de la iluminación, es decir, donde la ciencia se ha vuelto ciencia y no solamente un compendio de supersticiones o de conocimientos que se han pasado oralmente, sino algo que se pueda medir, que se pueda experimentar y que se pueda refutar o comprobar, también ha empezado hace 500 años. Y todos esos adelantos científicos se han utilizado para mejorar la economía. Aunque obviamente a veces no han ido de mano en mano, no ha ido al mismo ritmo. ¿Ya? Porque sí, hemos encontrado una mejor forma de que en mi fábrica de lanas se pueda fabricar lanas, pero aún así las personas tenían que trabajar 20 horas al día. Entonces, no importa qué tantos adelantos científicos se tenga, también tenemos que mejorar nosotros mismos en lo personal, lo moral y lo espiritual. ¿Ya? Todos los adelantos que tenemos es gracias a que hemos estudiado. Se ha ido estudiando. Y de ustedes alguno va a tener que, o ni siquiera, los adelantos científicos no tienen que ser algo que, todo el mundo tiene que comprobar y todo el mundo tiene que verificar. No. Ustedes mismos, cada vez que van creciendo, ustedes mismos van mejorando su propia vida. Siempre y cuando estén haciendo las cosas en suficientemente cantidad como para mejorar. Es decir, si hacen sus tareas, y no me refiero a sus tareas del colegio, a sus tareas de tienden su cama, lavan su ropa, ayudan a cocinar, ¿ya? Porque si no, nunca van a mejorar si no hacen las cosas que tienen que hacer y de manera repetitiva, aunque no les guste. Es la única manera de mejorar. Seguir viendo en qué cosas podemos mejorar y ser responsables. Bien, y con eso termina el tema número 3 y ahora sí tenemos que empezar a dar tarea. En sí, la tarea va a ser sencilla. Estas preguntas hay que responder. ¿Ya? Desde el primer tema, aquí está, pregunta 5, 6. Aquí está, desde la 1. Afirmación, porque crees la luna está hecha de queso. Un rato, esto creo que. Ok. Pero estos, entonces, tarea. De la 1 a la 4. No, de la actividad 1 hasta la actividad 14. Desde la 1 hasta la 14. Hoy es martes. No los puedo dar todo de golpe. Bien, de la 1 a la 7, la mitad. Esas 7 actividades me lo van a responder. Pero es hasta el 9. Ok, de la 1 a la 6. Para mañana. ¿Ya? Desde la 1 hasta la 6. Entonces eso pongamos tarea. Tarea para la casa. Actividades 1 hacia las 6. Pero... Sí, que yo sepa, de la 1 a la 4 ya estaba.
Que ya les di de tarea antes. Así que vamos a... No sé, deberían ser las 14, pero ya que... O no, mañana vamos a hacer conmigo. Mejor mañana hacemos conmigo. Ya, no hay tarea por hoy día. Ya, así que... excepto lo que les dije el día de ayer. Páginas 68 y 69. Tiene que estar leído y resumido. ¿Ya? Esa es su tarea. Si es que no la han hecho, háganla por favor. Y mañana vamos a resolver todas las actividades de este capítulo. Ya hasta llegar a la actividad. ¿Cuántas actividades son? Son pocas. Son 22 actividades. A ver, vamos a ver si es que no me tardo mucho tiempo en explicar. Ya. Y con esto llegamos al final de la clase. Vámonos.